Actualmente es la editora de la casa editorial El Círculo en París. Se desempeña como jefe de publicación con su hermana gemela. Tiene la plataforma cultural Ojo Vulgar, que también es una revista de crítica literaria. Juliana Belén Loaiza tiene un máster en filosofía y estética cinematográfica, máster en antropología cultural. Actualmente también es editora de la casa editorial El Círculo, que, como les decía ahorita, dirige junto con su hermana gemela y se desempeña como editor en jefe dentro de esta misma editorial. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Increíble la Feria del Libro y sobre todo tener presencia de stands tan hermosos como el de la Universidad del Norte. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado a hacer esta presentación de nuestro gran amigo, profesor en literatura, doctor y profesor Alex Ortega, que ha escrito un libro maravilloso, muy interesante y sobre todo pues invaluable, que se llama Racismo y Sociedad en la Barranquilla de Marvel Moreno. Y como Marvel Moreno es, digamos, nuestro personaje, el personaje que transita no solamente la obra de Alex, sino de muchos de nosotros, porque pues por lo interesante que haya sido su obra en general, vamos a empezar, les propongo, a hablar sobre el libro de Alex en conjunto a otros temas también que tocan otro tipo de investigaciones que se han hecho alrededor de esta obra. ¿Por qué? Porque hablar del libro de Alex es hablar de Marvel, pero hablar de Marvel es hablar de la historia casi que de Barranquilla y bueno, de una época en Barranquilla y también de los artistas que vienen de esta ciudad y de Colombia, ¿por qué no? Entonces, como nuestro foco en un primer momento va a ser Marvel, vamos a empezar con un contexto, digamos, contanos, Natalia, vos que has estudiado también la obra de Marvel y que sos pues especialista en ella, el contexto un poco social, la realidad del artista y de la escritora que fue Marvel, para que entendamos mejor por qué trabajará Marvel con estos otros temas. Vale, sí, yo quería hacerlo, muchas gracias a la Universidad del Norte, bueno, la editorial por tenernos acá, gracias a Alex por su libro, a todos los presentes. Yo quería hacerlo medio conversado porque me parece que es más divertido. Estos son temas súper densos, igual súper importantes e interesantes, pero son temáticas que de pronto charladitas se vuelven más fáciles. Sí, para contextualizar un poco Marvel, ¿no? Y siempre se habla, sobre todo ahora último, mucho de la mujer, ¿no? Y ahora que estamos en toda esta onda del feminismo ¿no? y el punto de vista femenino, ¿no? El contexto de las mujeres, bueno, Marvel siempre aparece, a los que la hemos estudiado y los que la están conociendo apenas, aparece como un referente de denuncia, ¿no? Porque lo que hace Marvel es denunciar a través de la escritura se vuelve una herramienta muy importante para ella como para muchas mujeres, y ella puede denunciar desde su exilio voluntario en París muchísimas de las cuestiones sociales y de los mecanismos, digamos, de racismo, ¿no? Inmersos en el racismo y en toda la discriminación de clase y de género de la Barranquilla, digamos, que ella vivió, pero bueno, a través de una Barranquilla ficcional de su obra. Marvel es una mujer que viene de una clase alta, ya vamos a hablar un poco del concepto de clase también, y Marvel fue reina del carnaval, o sea, tiene muchísimas cuestiones prejuiciosas alrededor de su vida, de las que, digamos, va a poder hablar. La madre de Marvel es algo muy interesante, hay dos estudiosos de la obra de Marvel que son referentes en este campo, es Fabio Rodríguez Amaya, un profesor de la Universidad de Bérgamo en Italia, y Jacques Gillard, en la Universidad de Toulouse, en el sur de Francia. Gillard, en efecto, yo creo que es indudable el que más profundizó sobre la vida de Marvel y la obra de Marvel, y él dio con un punto muy interesante y muy importante, que es lo que desata el interés de la escritora, quizás a nivel inconsciente, no tiene por qué necesariamente ser consciente, pero desata ese interés por la escritura, por poder como sublimar de alguna forma todas estas significaciones patriarcales y toda esta cuestión de digamos, la discriminación de raza y clase en Barranquilla. Y
justamente de lo que habla Gilard es del diario de Berta Bello, que es la madre de Marvel. Y este es un diario que escribe esta señora desde el nacimiento de su hija hasta la muerte de su hija, porque Marvel muere primero. Y es un diario en donde está retratada, bueno, toda una serie de prejuicios y toda una serie de simbologías alrededor justamente de la vida de las mujeres de la Barranquilla de esas épocas, ¿no? Así que ese es el contexto de Marvel a grandes rasgos, y es lo que ella va a tratar de representar en sus novelas y su obra, y que Alexander toma este punto del racismo y de la discriminación de clases específicamente como uno de los eslabones más importantes de una perpetuación, digamos, de un discurso colonial, ¿sí?, en todo lo que es el Caribe y el Atlántico. Muchas gracias, Nati. A mí lo que me parece más interesante de lo que has dicho, que nos lleva definitivamente a la siguiente cuestión, es el hecho de que Marvel viniera del contexto socioeconómico que venía. Porque si bien, digamos, ella viene de un contexto socioeconómico alto, es allí en ese contexto justamente en el que empezamos o sea, en el que un ojo un poco más observador o que va un poco más allá se puede dar cuenta justamente del contraste, especialmente porque en la Barranquilla de la época, y bueno, como vos lo decías, que trabaja todavía un discurso un poco colonial, hay una diferencia entre, por ejemplo, lo que es el blanco y lo que es el mestizo, y lo que es, hay una diferencia tan marcada, creo que mucho más que en otras partes, porque por ejemplo en Cali, cuando uno dice Nietzsche, pues Nietzsche, cuando uno dice, pero hay una marca que está mucho más asumida y no tanto en Barranquilla. Entonces en Barranquilla eso me parece súper interesante, y me parece que eso es lo que hace, nos da interés a trabajar en su obra, porque ella, como lo decías también al principio, hace todas estas denuncias viniendo de una clase que no tiene por qué hacer denuncias, digamos. Entonces es bonito porque este enfoque que ella naturalmente toma frente a la raza, frente a la discriminación racial, frente a la discriminación en términos sociales, etcétera, y de género también. Eso te iba a decir, lo transpone a la denuncia que ella quiere hacer ella misma como para defender su género, digámoslo así, y para defender su género después como escritora en el mundo de escritores, en donde hay digamos, un patriarcado bastante marcado, y el discurso, digamos, que hasta ahora sigue estando atravesado, como por ejemplo lo decía la peruana Patricia de Sousa, está atravesado por una gran marca patriarcal. Es que hablando de, o sea, así como tratando de conversar, se me vienen ideas, y pienso que justamente estos temas de raciales, digamos, de discriminación racial y de clase, que atraviesan la obra de Marvel y que son muy interesantes, para ella igual, digamos, están muy vinculados a la figura y al rol de la mujer en la sociedad. Entonces, digamos que toda la Barranquilla ficcionaria, toda la Barranquilla que ya está escrita, que ya tiene, digamos, un filtro, porque es Marvel la que la escribe, ¿no? Es una Barranquilla en donde las mujeres van a ser el centro, ¿sí?, de la obra, y las relaciones que se generan, que se crean entre hombres y mujeres, y la posición simbólica que toma la mujer en estas relaciones va a tener toda la relevancia para lo que pasa, y para que justamente los mismos discursos de discriminación, el mismo, digamos, los criterios de, digamos, juzgar a las personas por el aspecto físico, el color de la piel, etcétera, va a tener mucha relevancia. Entonces, las mujeres de clase alta, que son normalmente también mujeres que vienen de una herencia europea, ¿sí? Entendamos que Barranquilla además es una ciudad con una confluencia, ¿no? Es marítima, es la antesala de todo, ¿sí? Y entonces, bueno, dependiendo de este abolengo, digamos, esta casta que tienen estas mujeres de la clase alta, pues entonces van a venir temas de relaciones, como que un mestizo trate de conquistar a una mujer de clase alta para ascender socialmente, ¿no? O que esté prohibido que las mujeres de clase alta, blancas, digamos, se junten con mestizos o con negros, ¿no? Entonces todo eso está muy bien explicado
a partir de esto, de lo que hace el rol de la mujer y cómo las relaciones entre hombres y mujeres en esta fauna de la novela nos van como, digamos, desenvolviendo cada una de estas problemáticas de discriminación. Gracias por decir eso, que me adelantaste un poquito, pero por como es tan tu tema, entiendo. No, increíble, porque precisamente eso es lo que nos da pues la pauta del interés por el trabajo de Marvel, porque otros investigadores, además de Alexander y Natalia, pues están como bajo las huellas de Marvel, y porque sobre todo sus trabajos, modestia aparte, siento que son muy importantes y muy interesantes. Alexander entonces trabaja el racismo, la sociedad en la Barranquilla de Marvel, el racismo y sociedad en la Barranquilla de Marvel, y quisiera que vos aún nos ayudaras a ahondar de pronto en esos conceptos claves que, según yo he visto después de haber estudiado la obra de Alex, consisten en raza, estereotipo y prejuicio, básicamente, hasta, digamos, palabras un poco más coloquiales que ella utiliza como para describir en su obra a cierto tipo de población, como casta, élite, clan, ¿sí? En donde se involucran nociones de las que ya hablabas, como color de piel, mujer, mestizaje, matrimonios mixtos, etc. Entonces, contanos un poquito de eso, pero antes yo quisiera simplemente introducir algo muy sencillo, y es que no podemos olvidar que Marvel, cuando Marvel escribe, cuando Marvel nace en el contexto de Marvel, digamos a nivel de Colombia, digámoslo así, cuando Marvel está pequeña, los partidos políticos que son el liberalismo y el Partido Conservador en Colombia se han creado no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo, porque en 1886 más o menos empiezan a tomar todo lo que son las influencias de, digamos, lo que es el concepto de civilización por parte de, sobre todo, Francia y Alemania, y hay un cambio muy importante en la mentalidad de las personas en el mundo en ese momento, porque resulta que lo que nosotros veíamos como civilización, y como civilización en términos de cultura también, es decir, como en términos de cultura de ser cultivado, de tener un cierto estatus, cambia completamente. Ya la aristocracia no es una aristocracia heredada, sino que, por ejemplo, en Alemania hay una aristocracia que se empieza a gestar, que se llama la aristocracia del espíritu. Es decir, que la gente que tiene la capacidad crítica y reflexiva y que va, digamos, es sensible, todos los artistas empiezan a generar un movimiento en donde ellos se apersonan de los conceptos de civilización y de cultura. Entonces ya no importa, por eso se habla del arte de vivir, en francés, del arte de vivir, que ya las personas no es hereditario, ya no importa que tú heredes, tú vas a ser un rico. Además que empieza, obviamente, tenemos un proceso de industrialización, no les voy a hacer un estudio sobre eso, pero sí. No, pero ya acabo, porque todos estos elementos ayudan, digamos que ayudan para reflexionar acerca de lo que en Barranquilla está pasando en el momento, y por qué Marvel también se permite, como decías ahora, de pronto un poco inconscientemente, de generar ese espíritu crítico a partir de ella misma y de lanzarse a escribir y a criticar un poco esos contextos, porque hay un cambio. Pero ¿qué pasa también con ese cambio? Es que los dos partidos que se forman son partidos que vienen de alguna forma con con principios y valores que no disciernen, o sea, sí disciernen, pero ponen en una misma masa todo lo que es político, social y moral. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque venimos de todas maneras de un modelo patriarcal. Esta gente viene acá, pero nuestros partidos se conforman y guardan no solamente la parte del patriarcado, sino que hay una moralidad detrás de ese patriarcado. Y lo moral no se aísla de lo político, ¿sí? Entonces, esto genera también una resistencia, una tensión en la sociedad, y sobre todo en la sociedad marcada por las diferencias sociales, como la sociedad de Barranquilla. Ahora sí, perdona, contanos un poco más sobre esos conceptos que maneja Alexander en su obra. Bueno, Marvel se cayó, el libro de Alex. Bueno, sí, a ver, lo que me parece interesante que maneja el libro de Alexander es que justamente alrededor de los conceptos de raza, de clan,
casta, ¿no? Toda la jerarquización, diríamos, social y racial, digamos, que trata Marvel. Marvel tiene en toda su obra articulaciones significantes muy interesantes que dan cuenta de los significados que tiene la Barranquilla de esas épocas y que tiene también la sociedad en general, ¿no? Y lo que viene a hacer entonces Alexander es hablar de esas articulaciones significantes para entender cuál es el significado que se le da, por ejemplo, a raza, a clan, a, ¿no? Por ejemplo, raza es un término que a nivel sociopolítico es complejo, que ha sido muy, digamos, polémico y rechazado, y es un tema que ni siquiera en las ciencias sociales se maneja sí, actualmente de una manera fluida. Entonces es interesante ver cómo no es necesario decir raza para fijarnos que hay una significación, ¿sí?, en esa Barranquilla, en esa sociedad digamos, tan jerárquica socialmente, tan discriminadora hasta cierto punto en muchos aspectos. Nos damos cuenta de las articulaciones significantes de la obra, digamos, eso es lo que viene a trabajar Alexander. Y Alexander trabaja cómo esos significados después, si esas articulaciones que generan un significado, van justamente a asociarse con, por ejemplo, cómo se identifican, cómo se ven, se autoperciben y se representan las personas de estos contextos. Pienso que eso es digamos, lo más interesante, ver que en el libro de Alexander está trabajada esa articulación significante, es decir, esos, digamos, unidades semánticas, podríamos decirlo así, en donde no es tan evidente que se está hablando de algo como raza o que se está hablando de algo como raza de manera discriminadora, pero ahí están implícitos en el discurso, están implícitos en todos los imaginarios y la simbología de la sociedad. Me parece interesante porque justamente hablando, digamos, de lo que este contexto en el que nace Marvel, que a nivel, bueno, universal lo entendíamos como un patriarcado, y sobre todo que en Colombia se volvió un patriarcado proteccionista, nos abre como el relieve, como la importancia, y nos deja en relieve ese por qué estas problemáticas o realidades que ella maneja en un discurso, como vos decís, implícito, no tanto explícito, pues hacen eco todavía hoy, y sobre todo son temas que deben ser trabajados. O sea, de ahí la importancia también como de todo lo que escribió Marvel, no solamente que ella hace un testimonio de su obra, o sea, de su vida como obra, un testimonio de todos los escritores con los que ella conoció, todas las personalidades y demás, y de todo su cambio de vida entre ser, digamos, la mujer de alguien a irse a Francia a vivir en París siendo la escritora que fue, que es realmente un cambio valiente, increíble para la época, sino también pues como que son temas actuales y de sociedad. Yo quería que nos hablaran un poco más de la feminidad, ya que tocas también los puntos, digamos, del libro de Alex, pero el rol de la mujer, y cómo también Marvel interpreta por medio de sus personajes femeninos el rol de lo femenino. Bueno, digamos que esa fue un poco mi temática de tesis. Más allá del rol de la mujer es la posición de la mujer, ¿no?, en la sociedad barranquillera, sobre todo retratada por Marvel. Y yo pienso que, como les decía anteriormente, bueno, no solamente porque Marvel era una escritora mujer, claramente, sino porque había una denuncia detrás de toda la cuestión patriarcal, heteronormativa, etc. Evidentemente la cuestión de lo femenino está atravesada, y es muy interesante que Marvel no está en la cuestión de lo femenino solo en las mujeres, sino que hay muchos personajes, hombres, ¿no?, que, digamos, representan también una función femenina y una cuestión femenina en la sociedad. Digamos que Marvel, además de hablar de todas estas, de denunciar un poco estas cosas y contar, testimoniar, lo que ella hace es que se implica mucho en
lo que es volverse una mujer en ese contexto. Entonces, bueno, evidentemente hay un montón de cuestiones ahí que son implícitas y otras que son un poco más explícitas, pero lo que es muy bueno me parece de la obra y que Alex también toma es que, digamos, la mujer de Marvel es no solamente la mujer como no, la mujer biológica sí, pero digo, no solamente la mujer como la mujer de alguien, sino que es la mujer que, como ella misma lo hace, trata de escapar a todo esto. Entonces hay como una disociación, ¿no? Entre yo tengo que seguir como rescatando como toda esta cuestión de, digamos, de la sociedad, de casarme, de tener hijos, de todo esto, pero al mismo tiempo también quiero ser la escritora que rompe un poco como con todos estos imaginarios y fantasmas, ¿no? ¿Por eso pensás que Marvel tiene tantos personajes femeninos y que de alguna forma todos son ella? ¿O cómo sentirías vos? ¿Ella en realidad sentís que ella construye un mundo aparte que ella observa? ¿Que ella es realmente un observador omnisciente? ¿O que ella en realidad encarna a cada uno de esos personajes femeninos? Porque es increíble como leer un poco de la vida de Marvel y decir, ah, bueno, Lina, güey madre, la veo ahí, pero también la veo en y también la veo, ¿entendés? Hay evidentemente alter egos. Yo pienso, o sea, digamos, hay una cuestión de alter ego en los personajes femeninos, pero yo pienso que Marvel es un observador, es un poco más Lina en algún punto, que es la narradora de la historia, bueno, de una de las historias, porque te iba a decir, me parece que los personajes femeninos, la construcción de los personajes mujeres en la novela que salió hace poco, porque no se había podido por los derechos que tenía Lima Montoya justamente publicar, que es el tiempo de las Amazonas. Ahí sí que yo veo un poco más de Marvel en algunos de los personajes, pero pienso que no, digamos, en diciembre llegaban las brisas, es más ella observando diferentes como arquetipos de mujeres, ¿no? No sé, la femme fatale, la loca, la bruja, es un poco más, va mucho más hacia el arquetipo y hacia cómo estos arquetipos también están sostenidos por estos prejuicios, es decir, por el discurso prejuicioso que dicen, esta es la, no sé, sí, la que lee el tarot, entonces es la bruja, tal, o sea, se sigue como perpetuando en el discurso a través de justamente el poner un calificativo a estos roles. Muy interesante y muy chévere lo de los arquetipos, porque justamente, o los estereotipos, porque justamente te iba a preguntar, ¿vos pensás que Marvel hace un análisis, como yo lo he creído muchas veces, un poco irónico, y que va a fondo en esos estereotipos femeninos, justamente porque quiere culpabilizar al hombre por medio de ese arquetipo, porque todos los arquetipos que ella construye terminan por sufrir de alguna forma? Entonces, ¿vos crees simplemente que es como una... ¿Cómo es? Yo pienso que Marvel no está para nada en contra de los hombres. O sea, Marvel sí critica la cuestión heteronormativa, patriarcal, etcétera, pero para nada. O sea, Marvel en realidad de lo que mi análisis, ¿no? Obviamente es mi interpretación y mi análisis, lo que logra es hacer justamente que se pueda entender que en la unión del hombre y la mujer, o bueno, de cualquier tipo de pareja, pero en una relación un poco más equitativa, es donde está en realidad la fuerza. O sea, ella lucha y lucha desde el principio hasta el final de la obra en demostrar eso. Evidentemente tiene que hablar de las relaciones que no son equitativas, y justamente también hay como una crítica a las mismas mujeres que, o sea, estamos hablando de su madre también y toda esta cuestión que viene desde ella duramente prejuiciosa, digamos. Entonces creo que ella es más autocrítica, tiene una cuestión muy autocrítica y precisamente fomenta eso, ¿no? Que al final las relaciones puedan ser un poco más pares y no lo contrario. Listo, para volver un poco más a Alexander y a su obra Racismo y Sociedad en la Barranquilla de Marvel Moreno, ¿vos pensás, ya que estuviste también investigando sobre Marvel y esto, que en el discurso de Marvel está completamente justificado también un poco como lo que defiende Alex, o sea, como todos los elementos que Alex trae
de racismo y sociedad en su obra, o pensás más bien que Alex iba un poco más allá y simplemente estudia ese microuniverso que crea Marvel, o como vos decías, su universo, su Barranquilla ficcionaria, para llegar a esos elementos? A mí me parece que no, que todos los elementos están en la obra, indudablemente. O sea, no es que Alex no vaya más allá, por supuesto que va más allá porque hace una focalización, la obra es amplísima y tiene muchísimos temas, pero él hace una focalización en este tema de la raza, de la clase, sobre todo la discriminación de estos, que es muy controversial, digamos, y que está en muchos casos muy implícito y no explícito en la obra de Marvel. Entonces, pero yo sí pienso que está todo ahí. Lo que pasa es que está bastante bien construido. Yo pienso, es también mi interpretación personal, que la obra es como una suerte de laberinto. Marvel arranca por un lado, atraviesa, es una cuestión como laberíntica. Uno tiene que tener como el hilo de Ariadna para como seguir los pasajes y demás, lo que es maravilloso, pero por eso mismo también hay una complejidad de temas que ella toca y de temas que, si bien parece que pasara por encima, los aborda, digamos, con mucha crítica y con mucha más profundidad de lo que uno piensa al leerlo. Entonces, yo en ese sentido invitaría por eso a todo el mundo a conseguir el libro de Alex, porque de alguna forma leer a Marvel, yo lo he hecho. Ustedes son estudiosos de Marvel, yo lo he hecho. Yo vengo obviamente pues de otro contexto, pero yo dentro de mis estudios de antropología cultural he podido analizar esos discursos, un poco de contexto racial y demás. Pero es cierto que después de leer a Marvel uno queda entre fascinado y envuelto como en ese laberinto al que ella te lleva, y tú quieres seguir leyendo y leer otra cosa, y ella en realidad se hace devorar. Es una cosa impresionante, pero digamos, los conceptos fundamentales de su denuncia no es que no queden claros, sino que vale la pena investigar o ahondar en ellos en libros como estos, porque después uno vuelve a leer la obra y es como si uno recreara la Barranquilla real a partir de esa Barranquilla ficcionaria. Así que pues yo haría esa invitación muy especialmente. Contanos vos. Sí, yo también, claramente. Estamos aquí para eso. Compren el libro. No, pero en realidad también me parece que lo interesante de Alex, ahora que estábamos hablando de su investigación, es que él logra, digamos, con todas estas articulaciones significantes y con todo esto que ya les hablé acerca de este tema que él trabaja, raza, racismo, discriminación de clase, etcétera, a lo que él va es a como sacar una suerte de código, ¿no? De código social que se sostiene en el discurso y que se sostiene justamente este racismo, esta discriminación. Entonces, él habla, y aquí está muy bien explicado, que me parece muy interesante también, él habla de cuál es ese código, cómo se sostiene ese código en los diferentes digamos, ámbitos sociales. Entonces está también el código que tienen las mujeres entre mujeres, está el código que tienen los hombres entre hombres y los hombres con las mujeres, y de ciertas también ciertas estratificaciones sociales y económicas, también raciales. Lo interesante de eso que estás diciendo, y que para que te corte, sería también que él logra, como decías antes, ir más allá del estereotipo, pues no, y no tanto de estereotipo, sino de la, ¿cómo decirlo?, de la normatividad femenino-masculino, y entonces logra aplicar esas reglas, digamos, sociales que Marvel denuncia y como que desmorona, las logra aplicar a otro tipo de femeninos. Por ejemplo, a los hombres, como decías antes, que se representan con elemento femenino, y a las mujeres que viceversa, ¿no? Eso también hace parte un poco no solo de los imaginarios, sino de los fantasmas que existen en las sociedades, digamos, patriarcales, ¿no? La cuestión de que los hombres no pueden llorar, ¿sí? Para ser básicos, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, Alex profundiza mucho en esos códigos, ¿no? En esos códigos sociales que además se perpetúan justamente porque nadie quiere hablar tampoco, como les decía anteriormente, de raza o de pobreza, ¿no? Este tipo de cosas que Marvel sí que rescata críticamente y dice hay que hablar de eso, porque si no
esto se sigue y se sigue en una suerte como de cuestión como inconsciente, ¿no? Se va pasando de generación en generación, que es lo que trata de retratar Marvel con toda la cronología de sus personajes femeninos. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia. Ahora el que quiera hablar sobre Marvel, contar anécdotas, chismes, ¿no? O hacernos preguntas sobre el libro, sobre la investigación, bienvenidas. Y nada, de nuevo, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Alguien? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Nati. No, le estaba diciendo que... No, yo no voy a preguntar nada, tranquilo. ¿Pasa el micrófono? Sí, yo creo que sí. Sí, me alcanza. Muy buenas tardes a todos. Quería preguntarles, digamos, una pregunta. Pensaba yo escuchando de pronto si Marvel hubiera nacido no en 1939, sino, por ejemplo, en 1926 o 28, hubiera sido parte del grupo de Barranquilla. Y ella no le estoy quitando ningún mérito a Marvel. Y de todas maneras, digamos, se ha dicho que a mucha gente se sintió un poco aplastada por el grupo de Barranquilla. Claramente Marvel encontró su propia voz cuando había las Marvel tenía un peso enorme sobre la siguiente generación. Me ponía a pensar, bueno, y si Marvel hubiera nacido, no sé, en el 28, hubiera sido parte del grupo de Barranquilla, entonces eso le hubiera facilitado la vida un poco, porque si entraba en ese grupo maravilloso, se hubiera disparado, como se dispararon todos los que entraron ahí, incluso la pintora Cecilia Aponte. Cecilia sí fue del grupo de Barranquilla, y Marvel, creo, por su personalidad, por muchas cosas, creo que sí hubiera encajado muy bien ahí. Y creo que parte del problema de ella, tuvo un matrimonio infeliz y una vida muy dura, realmente terrible, muy terrible. ¿Ves? Cuando siendo una niña muy bonita, educada, inteligente, de la élite barranquillera, tal vez hubiera podido tener una vida completamente diferente. Gracias. Yo pienso que es un comentario súper interesante porque nos abre varias puertas. La primera es que en efecto Marvel no hizo parte del grupo de Barranquilla. Sin embargo, a ella la descubrió alguien del grupo de Barranquilla. O sea, su primer cuento publicado, que es El Perrito, el muñeco. El muñeco, digamos, ella entró un poco a hacer esa publicación en un periódico, si no estoy mal, no sé si es El Tiempo o El País, bueno, en alguno de los periódicos de la época, actuales también, por Germán Vargas. O sea, fue el que descubrió a Marvel un poco como escritora. Entonces, ella pudo en algún momento sí tocar un poco el grupo de Barranquilla y sin embargo creo que ella misma, por lo que estaba usted diciendo ahora, señor rector, creo que ella no, digamos, había algo que no le permitió a ella misma entrar ahí, como que había una suerte de como querer ser exiliada y querer ser como que una suerte de mensaje en eso también, muy inconscientemente, pero para mí ella tenía una cuestión así como medio masoquista que también hacía parte de su denuncia, ¿sí? O sea, ella fue hacia el final, pero porque necesitaba enviar ese mensaje, y el mensaje enviárselo a ella misma. O sea, había una cuestión que me parece que no es
no es fortuita y que no es que no hubiese podido entrar, sino que de alguna manera no lo quiso inconscientemente hacer o conscientemente, no lo sé. Yo agregaría de manera muy osada que menos mal que no entró, porque creo que no, le habría ido súper bien, indudablemente, le habría ido impecablemente, pero creo que esa frustración también alimentó esa profundidad como escritora. Y creo que ese exilio voluntario le permitió construirse como escritora mucho más allá, digamos, de las influencias del grupo de Barranquilla. Le habría ido delicioso, pero creo que esto le sirvió muchísimo para su formación y para lo que ella personalmente quiso escribir. También me parece que es importante mencionar que justamente ella se fue para París como muy ilusionada, ella amó París desde que llegó, y hay algo de eso que me parece que también está vinculado a esto. ¿Por qué? Porque está un poco digamos, el imaginario, el fantasma del poeta maldito, ¿no? Del malditismo un poco del escritor pobre. O sea, hay algo que también recorre esa línea. Con el permiso de ustedes me siento. Bueno, mi nombre es Álvaro Medina, conocí a Marvel, la traté bastante. No voy a decir que fui amigo íntimo de ella o cosa parecida, porque no sería cierto. Pero nos conocimos en Barranquilla, luego yo me fui a París, donde viví 15 años. Allá me encontré con Marvel. Comimos juntos muchas veces y tomamos vino, conversamos de literatura y hablamos de muchas cosas. Todo esto simplemente para responderle al rector Adolfo Meisel sobre la posibilidad de que Marvel hubiera sido miembro del grupo de Barranquilla. Mi respuesta es no. No. Yo creo que a Marvel hay que investigarle muchas cosas de su vida familiar, íntima en el buen sentido del término, su personalidad. Una mujer que yo recuerdo cuando fue reina, una mujer muy bella, produjo un gran impacto en esa época. Y cuando yo digo que no hubiera sido un miembro del grupo de Barranquilla, y cuando digo que hay que investigar muchos detalles, es porque está circulando una especie de, ¿cómo diría yo?, de ensayística sobre Marvel que a mí a veces me da la impresión de que no acierta. No acierta en el sentido de cómo fue la Barranquilla de la época. Y pienso que Marvel se autodiscriminó. ¿En qué sentido? Y les cuento una anécdota, ya que dijeron ya que pedían anécdotas. Por ejemplo, una mujer de alta sociedad, y eso era Marvel, no podía entrar a un bar. No podía. Y las mujeres de alta sociedad de la Barranquilla de la época, y aquí quiero decir que yo soy de los chiquitos de la cueva, que bastante cerveza tomamos con Álvaro Cepeda y Alejandro Obregón en la cueva y conversamos. Esas mujeres no entraban a la cueva. Voy a dar 3 nombres concretos. Marie Claire Dalrey, esposa del arquitecto, que fue profesor mío en la Universidad del Atlántico. Tita Cepeda. ¿Quién más? ¿Alguien que se me escapa? Frida Sargent, la esposa de Alejandro Obregón. No entraban a la cueva. No, es que eso es aparte. Cecilia vivía en Cartagena y Cecilia tenía otro espíritu. Precisamente a eso voy yo, a hacer la diferencia. Cuando ellas querían tomarse un sifón de cerveza en la cueva, ¿cómo hacían? Llegaban en un carro que parqueaba en la puerta de la cueva, mandaban a llamar al mesero que les llevaba la cerveza o lo que se quisiera tomar al carro, pero no entraban. Entonces, por ejemplo, uno estaba en la cueva y de pronto se enteraba, porque le
bautizaban al mesero o al barman Mañe, un tipo simpaticísimo y querido. Entonces Mañe, que mira que ahí están, entonces te piden tales y tales cosas, entonces iban y las llevaban. Entonces yo creo que eso simplemente no se está teniendo en cuenta cuál era el espíritu de una mujer, en el buen sentido del término, quiero decirlo, digna, que se sentía digna y que por lo tanto no pisaba un bar. Y eso que la cueva era un bar sano, no pisaba un bar. Entonces hago el contraste, por ejemplo, con, ya la mencionaron, Cecilia Porras, que sabemos que era una mujer, tal vez la primera mujer liberada que hubo en este país. Una mujer a la cual yo le escuché a Germán Vargas una anécdota, y cuento una, en el buen sentido del término también, pero que dice mucho de su personalidad. Alguna vez en una fiesta de Enrique Grau, de pronto Cecilia Porras se desapareció, y como a los 15 o 20 minutos reapareció desnuda, envuelta en el papel higiénico como si fuera una momia egipcia. O sea, es otro sentido de la vida, indudablemente. Una mujer divertida, también la conocí, ¿no? Una mujer con otro sentido de la vida. Y remato finalmente con, por ejemplo, y menciono un solo nombre, las mujeres que sí iban a la cueva. Entonces, por ejemplo, mi novia en la época, que después fue mi primera esposa y madre de mi hija mayor, Delfina Bernal, iba a la cueva. Yo llevé a la cueva a Patricia Ariza cuando estuvo en Barranquilla, años 63, 64. Entonces, las mujeres sí entraban a la cueva, pero había mujeres que se abstenían de entrar a la cueva. Entonces, esa diferencia está marcando también una actitud, y creo que esa actitud no se ha tenido en cuenta. Eso es lo que le quería contar para responder la pregunta. Mil gracias. Bueno, ¿algo más o ya estamos? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Por favor, interésense por el libro de Alexander Ortega Marín, un gran estudio y bueno, muy relevante a todo lo que dijimos hoy. Gracias. Muchas gracias a todos y todas.